Igual que un español no se parece en nada a un alemán, pues es complicado que digamos que hay un todo en África. Pues no es lo mismo un ser africano que una persona de Gambia o de Senegal, ¿no? Sí que es verdad que desgraciadamente es un continente que tiene un denominador común, un denominador que puede llegar a ser el de la pobreza, pero también hay una riqueza de espíritu, también hay una riqueza de alma, que son de las cosas que desgraciadamente no se habla. Yo cuando fui al Benín, al país de mi padre, pues sí que me encontré un país muy pobre, pero también me encontré un país con muchísimas ganas de tirar hacia adelante, pero con pocas oportunidades. Parece ser que lo que nosotros llamamos un primer mundo hemos perdido algo que es fundamental, ¿no? Que es la solidaridad. La solidaridad es lo que te hace rico. Y África, siendo un continente pobre, y yo puedo hablar por Benín, que es en el país donde he estado, Benín siendo un país muy pobre, pues Benín es un país muy solidario. Entonces me sorprende, ¿no? Como los que tienen poco, en el fondo son muchísimo más conscientes de los valores que desgraciadamente en esta vida los estamos perdiendo, valores que hoy en día, cuando se hablan de estos valores, pues parece que estás como chapado a la antigua, ¿no? Pero no sé, yo creo que el amor, la amistad, la familia, los amigos, el trabajo, el respeto, los mayores y demás, es algo muy curioso que en este primer mundo, donde todos vivimos con una rapidez, pues los hemos olvidado. Entonces, ¿África es muy pobre? Sí, pero que mantiene los valores y la esencia y la fuerza que a nosotros nos han hecho personas, pues estoy totalmente convencido.